Siguiendo algunos trabajos de Erikson sobre los ciclos de la vida y cómo podríamos en cada uno de ellos, de alguna manera, aprovechar estas contradicciones de los humanos justamente para construir colaborativamente, para construir reciprocidades entre las personas, entre los grupos, los movimientos sociales, etc. En las fases de la vida, infancia, adolescencia, juventud, fase de procreación, fase de madurez, vejez, encontramos que hay cambios biológicos, que hay relaciones operativas, cómo nos relacionamos en cada momento, y conceptos eficientes que se van construyendo en base a las experiencias. En la infancia es la relación teta-cara con la madre básicamente, y el aprender los movimientos, el mamar y jugar, pero también la relación con los padres, que son obviamente una autoridad, y en las escuelas donde uno se encuentra ya con las maestras, los maestros, etc. Ahora bien, a partir de ahí se van construyendo esperanzas de cómo será el futuro, digamos de alguna manera, pero también miedos y obediencias. Y aquí hay, obviamente, una primera tensión en los niños, en las niñas. En la adolescencia, aquí ya hay elementos de rebeldía, de repudio, etc. ¿Pero de dónde vienen? Bueno, de que biológicamente hay un crecimiento, una fuerza física, las hormonas, el sexo, etc. Todo esto se despierta y eso se hace al mismo tiempo que en las relaciones aparecen lo que es colectivo. Es decir, unos rituales colectivos, por ejemplo, las pandillas, las amistades, etc. Y al mismo tiempo una especie de optimismo basado en la ignorancia atrevida del adolescente, del joven, que se mete en cualquier cosa sin pensarlo mucho. En ese sentido hay elementos colectivos, pero también hay elementos de aventuras, a veces sensatas y a veces insensatas, y lo genera una serie de contradicciones que va hacia los repudios habitualmente de la fase anterior, de la fase familiar, patriarcal, etc., en donde se puede, por lo tanto, abrir una ventana de oportunidad muy grande para los grupos, para movimientos, para jóvenes, adolescentes, etc., a través de identificaciones, que a veces son identidades muy cerradas y a veces son, evidentemente, identificaciones mucho más abiertas, mucho más plurales, más creativas. En la fase de procreación, lo que ocurre es que uno se siente con energía vital para tener hijos, para trabajar, para generar economías familiares y economías sociales más amplias, la tarea de alimentar y de educar como relaciones operativas, y ahí aparecen los conceptos de responsabilidad, cuando ya la gente tiene hijos, etc., pero también la idea de competencia, es decir, y de competencias plurales en luchas por la vida, etc., por mantener esas economías, alimentar, etc. Una fase siguiente de madurez, cuando ya aparecen los primeros achaques, cuando los hijos, las hijas son adolescentes y se generan otro tipo de debates sobre democracia o no democracia interna dentro de la familia, del patriarcado, etc., se corresponde con una fase de relaciones más de rutina, y también de conflictos dentro del trabajo, dentro de la producción, dentro de las familias también, y aparecen esos fenómenos de persona madura que quiere mandar, que juzga, que no sé qué, en relación, por ejemplo, con los hijos o en relación con otros grupos de la sociedad. Aparece, por lo tanto, una autoridad, por un lado, de una cierta edad, de un cierto pozo de los padres, las madres, etc., pero también aparece un cierto escepticismo porque aquellas ilusiones de la adolescencia pues ya tienen otra realidad con la que se están confrontando. Y finalmente, en el periodo de vejez, esto son cosas que se han relatado desde Shakespeare hasta Jung, hasta Erikson, como hemos dicho, etc. Aparecen en la vejez ya los achaques más frecuentes,
recordar lo que ha sido la vida, el reconocimiento de lo que uno ha hecho, etc. Y aparecen también asuntos pendientes que uno dice, pues durante toda mi vida no he hecho tal cosa, y las reciprocidades. Uno tiene más claro la necesidad de reciprocidad con los hijos, con los nietos, con el resto de la comunidad, básicamente. Entonces, esta es la forma de trasladar a las fases de la vida, a los ciclos de la vida, cómo aquellos cambios biológicos que habíamos visto, las relaciones operativas y los conceptos eficientes, van transformándonos a lo largo de la situación de vida. Bueno, dentro de los estilos de la vida, la época de las rebeldías adolescentes, juveniles, es especialmente importante porque es el momento en donde uno, colectivamente seguro, junto con sus pandillas, sus amigos, sus grupos de estudiantes, sus grupos de barrio, etcétera, deportivos o musicales o lo que sea, empieza a generar unas identificaciones distintas de las patriarcales, de las de origen, y entonces aparecen distintas posibilidades de cómo relacionarse con las autoridades, tanto familiares como generales. Ahí hay una serie de rituales interesantes, serían los ritos de paso tradicionales que estudia la antropología, pero que en la actualidad, por ejemplo, un autor como Massimo Recalcati, lo que plantea es que estamos pasando de una etapa estudiada por Freud, de Edipo, de matar al padre, digamos, de alguna manera, pero claro, todo el mito de Edipo rey, lleva un poco a que, aunque mate a su padre, acaba siendo rey, acaba siendo autoridad, y una serie de contradicciones, obviamente, con su madre, con su padre, con toda la sociedad, etc. Es decir, que realmente no cambia el sistema de autoridad y de legislación, aunque sea implícita, de la sociedad, sino que se cambia uno por otro, y se sigue con la misma función. Enfrente, plantea el propio Recalcati, así titula su libro, Telémaco, el complejo de Telémaco, que sería los hijos en un momento en que los padres están desapareciendo, al menos en Europa, su papel, digamos, de autoridades, etc. Telémaco es el que espera con Penélope, el que busca dónde está Ulises para que vuelva a la isla, ¿verdad? Y recomponga el orden, digamos. Es decir, claro, es una actividad, la de Telémaco, muy diferente de la de Edipo, que es dramática y luchadora. Telémaco también lucha, pero es de otra manera, también busca, pero es de otra manera, basándose mucho, en definitiva, también en el papel de Penélope y en el papel de Ulises. Bueno, desde una tensión u otra tensión quedaría una cuarta posición, que le he puesto aquí Piratas del Caribe, porque es la destructiva, es decir, es esa pulsión, digamos, no tanto de matar al padre para ponerme yo, sino de se acabó todo, es decir, aquí no hay orden ni concierto, ¿verdad? Son los aspectos destructivos de la sociedad y nada constructivos, que en muchas experiencias heavy metal, etcétera, pues se manifiestan de una forma bastante clara. Claro, en un pasaje del libro de Recalcati es curioso porque cita la experiencia de Leonardo da Vinci y, sobre todo, para nosotros lo más importante es el taller donde se construye creativamente, colaborativamente, y lo he puesto aquí como aprendizajes colectivos, es decir, cómo en la pandilla, además de matar más o menos simbólicamente al padre, o sobre todo al patriarcado, o de esperar y buscar otras soluciones apoyándose en otros personajes femeninos, masculinos, etc., es el propio taller el que construye alternativamente no tanto la destrucción de todo, es decir, la crítica de todo, sino qué es lo posible, qué es lo creativamente posible que se puede desarrollar.
Esto es especialmente porque cuando eso se experimenta en la adolescencia, con una huelga de estudiantes, con unos grupos culturales, musicales o de algún tipo, digamos, que tratan de construir sus propias identificaciones alternativas, electivas y no simplemente heredadas de una familia de sangre, de una familia patriarcal, es un momento que luego ese preconsciente, esos rituales roce, se van a mantener a lo largo de toda la vida y van a constituir en las edades ya adultas pues seguramente movimientos sociales mucho más amplios, ¿no? Y intergeneracionales además. Por eso, en este otro esquema, los estilos vitales, que pueden aparecer también en otras etapas, la etapa de procreación, la etapa de madurez o la etapa de vejez, hay varios estilos aquí, también volvemos a jugar entre que se sigue con la competencia por autoridad, es decir, las peleas por quién es el que manda, en definitiva, sea en un partido, en un sindicato, en una familia, en un estado, en una iglesia, no sé qué, que vienen de allá, o el acomodarse a seguir las normas. Mira, yo ya sé que esto es así, esto no tiene solución, y bueno, aquí a obedecer y a esperar y a ver qué pasa y a ver si viene alguna cosa que remedie esto, alguna persona, etcétera, etcétera. Pero también hay otra posición muy interesante que entre muchos intelectuales aparece, que es tomar distancia con la crítica crítica, es decir, todo está mal, el patriarcado está mal, el capital está mal, el Estado no funciona, etcétera, etcétera, y hay una distancia elitista, en cierta medida, en donde yo puedo criticarlo todo, porque obviamente todo es criticable en un grado o en otro, y ahí pontificio desde que yo sé y trato de educar a los demás que no me comprenden de alguna forma. O yo soy el líder de este barrio y los demás no acuden a mi asociación porque no me comprenden el esfuerzo que estoy haciendo por todos los demás. Estas posiciones chocan y no son las más interesantes frente a otras que yo entiendo que serían una superación en este multilema, pentalema, de cooperación recíproca, es decir, un poco lo del taller de Leonardo, es decir, esos espacios de construcción de la reciprocidad, de la colaboración en el fondo de los comunes, es decir, de esas actividades en donde la gente se siente a gusto, no peleándose, se siente a gusto, no acomodándose, ¿verdad? Y tampoco se siente a gusto en solitario, en distancia elitista, sino en una construcción cooperativa, recíproca y solidaria.